Cuando hablamos de los adultos, ¿realmente estamos interesados en los adultos? ¿Pero qué papel tienen los adultos en la sociedad nuestra? Podemos decir, no, hay que educar a los adultos, y hay que alfabetizar a la gente. ¿Y para qué? Fíjese la pregunta terrible que me estoy haciendo ante ustedes. Porque no se trata solo de educar a los adultos, ni se trata simplemente de alfabetizar. Se trata de saber para qué lo alfabetizo y para qué lo educo. ¿Qué lugar le voy a dar yo en la sociedad a esa gente? Ese es el problema. Porque fíjese cuáles son las consecuencias. Imaginémonos que se mejoren las tasas de alfabetización, que se mejoren las políticas de educación de adultos. ¿Cuál es el resultado previsible? El resultado previsible es obvio, es tener una masa creciente de personas calificadas. Calificada por lo menos en el sentido que va a tener información, va a ser capaz, va a tener mayor capacidad de manejar ideas. Ya. Imaginemos esa masa humana frente a la sociedad. Comienza a demandarle cosas a la sociedad. Comienza a exigirle, no educación ya, sino empleo, inserción. ¿Me explico? Es decir, son cosas más o menos de... Entonces ahí viene una gran tensión. ¿La política económica es capaz de responder a esas necesidades? Lo que sí es de que falta es la preocupación de que las políticas de educación, incluyendo las de alfabetización, sean articuladas de alguna manera con otras políticas sectoriales, fundamentalmente las económicas y las sociales. Ese es el dilema nuestro en este momento. ¿Cómo las articulamos? Los modelos de articulación pueden ser múltiples, podrían ser muy diferentes. Yo podría decir, por ejemplo, que la experiencia del Brasil, si la comparo con la experiencia de Chile, es diametralmente opuesta. Es decir, aparentemente el modelo es el mismo, aparentemente el modelo económico es el mismo, pero las decisiones de los gobiernos han sido muy diferentes en términos de cómo articular las políticas educativas con las políticas sociales y con las políticas económicas. En el caso del Brasil comparado con la de Chile, es decir, en Chile evidentemente hay un gran retraso en ese sentido. Y ustedes lo están viendo ahora en estos días, los movimientos estudiantiles universitarios. Los movimientos universitarios en este momento en Chile tienen que ver con la exclusión del producto de las universidades de la estructura económica. Yo aquí he hecho una afirmación a manera de provocación del debate, al decirle que no tienen centralidad. Primera cuestión. Esta centralidad supone darle a las políticas educativas el rango de políticas de Estado. No la tienen, pero sí las tienen las políticas económicas, que se van heredando de un gobierno a otro. Y ponía el ejemplo de Chile como un ejemplo, no exclusivo, un ejemplo. Segunda cuestión, ¿cómo se está resolviendo el problema del concepto mismo de formación? ¿Hay formación? ¿Es lo mismo formar que capacitar? Segundo tema. Yo diría que no es lo mismo. Y si cuando estamos hablando de formación, estamos hablando del sujeto humano, estamos hablando de la persona con todas sus condiciones intelectuales, emocionales, afectivas y culturales. Y lo digo en un contexto donde hay n número de reuniones, n número de documentos, donde estamos hablando de la multiculturalidad, de la interculturalidad, pero en la práctica no se ven esas políticas. No se ven. Ejemplo, Ecuador, para no poner otro. El Ecuador de Correa de hoy. El conflicto que tiene Correa en este momento con el movimiento indígena. Es decir, ¿dónde está la cultura realmente presente? Quizá en el único país donde esto podría estarse traduciendo más allá de lo puramente declarativo, en política concreta podría ser Bolivia. Sin embargo, iniciativas hay muchas. Por ejemplo, universidades interculturales. Hay cantidades de universidades interculturales, no solamente en México, sino en muchos países del continente. ¿Funcionan? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Realmente funcionan las políticas interculturales? Eso es un tema fundamental. Y es fundamental porque en la cultura, para decirlo en términos generales, está la fuerza de estos países, diría yo. Está la fuerza de estos países, esa fuerza que ustedes la ven en su literatura, en su pintura, en su folclore, en la música popular. Hay una fuerza cultural
impresionante, y esa fuerza cultural que es muy propio de todos los países de este continente no pareciera tener ninguna presencia en los modelos del llamado crecimiento económico global. Es la cultura como memoria, me explico, es la cultura como subjetividad que se expresa cotidianamente. Si esa subjetividad, esa idiosincrasia, por decirlo en una palabra, que es no solamente ideológica, no es solamente una mentalidad, como dicen los historiadores, sino que también es un estado de ánimo, un estado de ánimo. Si eso no se recoge en la política educativa y se imponen modelos que dicen que son los mejores, porque dicen que son los que capacitan mejor para que el país pueda competir, no estamos educando. De si no se atendía a los excluidos económicamente con políticas que vinieran a complementar las estrategias económicas, podríamos estarnos comprando conflictos de una naturaleza o de otra. Ahora, esto del problema del conflicto, evidentemente es un punto en sí de análisis. Yo aquí no estoy haciendo ningún análisis apocalíptico, sí, porque el conflicto no necesariamente es, como se conoció años atrás, el conflicto no necesariamente se expresa. El conflicto puede no expresarse, fíjese usted, y esto para un educador es muy importante, en una conflictividad explícita, o en una confrontación explícita, en un antagonismo explícito. No, a lo mejor esa sería la mejor forma de darse el conflicto. Se puede dar de la manera más enfermiza. Y eso me permite retomar algunas ideas de algunos intelectuales de América Latina que con distintas razones, y esto es un punto que habría que discutir, han hablado de enfermedades. Continente enfermo, con ciertas cargas ideológicas, por supuesto, y es de que este descontento y esta conflictividad se exprese de manera corrosiva, que se exprese en descomposición social, que se exprese en apatía, que se exprese en irresponsabilidad, para no hablar de delincuencia de todo tipo. En una sociedad tecnológica como la nuestra, los delitos pueden ser altamente sofisticados. Y eso puede ser algo que se esté dando. Es decir, es un punto que tiene que ver con lo que yo estoy tratando de colocar en el centro del debate, que es el esfuerzo, porque ese es el costo. El costo de no hacerlo sería estas marginaciones peligrosísimas, es la necesidad de enfrentar, por lo menos en un primer esfuerzo, la articulación de las políticas sectoriales. Es decir, las políticas económicas, por exitosas que sean, tienen que ser complementadas con políticas educativas y darle a la política educativa desde la primaria hasta la de adultos y a la de los posgrados la centralidad que en este momento no tienen centralidad, no tienen, de nuevo vuelvo a la idea, no tienen el rango de estrategia de desarrollo para todos.